Inicialmente, era solo un punto, una anomalía de datos, una línea de luz que cruzaba un cielo digital, pero muy rápidamente se convirtió en algo más, algo aterrador. Un objeto extraño había ingresado a nuestro sistema solar. Era demasiado rápido, no formaba parte de ninguna órbita conocida, no pertenecía a la nube de Oort y definitivamente no seguía las leyes fundamentales del viaje espacial. Aún más extraño, provenía de un lugar en el cielo que los científicos han temido durante décadas, la misma constelación de la que una vez recibimos la infame señal WOW. 3 Atlas, un nuevo objeto interestelar, se dirige hacia el corazón de nuestro sistema solar. Pero lo que tomó completamente desprevenidos a los científicos fue lo que el telescopio espacial James Webb acaba de ver en su estela. Emisiones de gas anómalas, líneas que no absorben nada coherente, y lo más inquietante de todo, una señal. Un patrón demasiado estructurado para ser aleatorio. Un murmullo desde las sombras que ha dejado sin palabras a los mejores astrónomos. Es natural. ¿Un accidente cósmico o algo destinado a ser visto? Porque esta vez el mundo está observando. Puede que no tengamos otra oportunidad. Desde el momento en que se detectó por primera vez, 3 Atlas ya estaba desafiando las expectativas, moviéndose a través del espacio a una velocidad superior a 61 km/h, más rápido que cualquier cuerpo natural conocido, asteroide o cometa en nuestro vecindario. Ya estaba bien dentro de la órbita de Júpiter y en su aproximación al Sol. Sin embargo, la velocidad no era la única rareza. Su trayectoria era casi demasiado perfecta. Un camino estrecho y cuidadosamente planificado que, por casualidad, se alineaba precisamente con el plano de los planetas de nuestro sistema solar. Una coincidencia geométrica tan inusual que inmediatamente levantó sospechas. A diferencia de otros objetos interestelares que entran en ángulos caóticos, 3 Atlas se movía como si tuviera un plan de vuelo, rozando la eclíptica, como si siguiera puntos de referencia preprogramados. Aún más inquietante, su camino lo llevaría peligrosamente cerca de Marte, un lugar excelente para observar nuestros orbitadores antes de que rodee el Sol. Pero nunca se acercará a la Tierra. De hecho, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol durante su aproximación más cercana, como si lo hubiera evitado intencionalmente. Y aquí es donde comenzaron a crecer las sospechas, porque a medida que los astrónomos investigaron más a fondo su origen, localizaron una sección del cielo que ha perseguido a los investigadores de SETI durante décadas. Sagitario, la misma región que una vez emitió una fuerte ráfaga de radio, no identificada, conocida solo como la señal WOW. Ahora, otro objeto de apariencia similar se acerca, pero este no está en silencio. A medida que 3 Atlas se acercaba al sistema solar interior, los científicos apuntaron los instrumentos más avanzados del mundo hacia él, incluido el Very Large Telescope en Chile y el propio telescopio espacial James Webb. Y lo que descubrieron fue inquietante. Un cometa es calentado por la luz solar, lo que hace que los hielos se sublimen y los metales se vaporicen, liberando gases como hierro y níquel, siempre juntos, porque así se forman en las estrellas. Pero esta vez algo extraño pasó. Webb detectó gas de níquel, pero no de hierro. Una separación altamente antinatural, como si algo estuviera liberando selectivamente solo un metal mientras mantenía el otro encerrado. Aún más extraño fue la presencia de cianuro, que a pesar de ser común en los cometas, aumentó demasiado rápido en comparación con la distancia del objeto al Sol. Esto no era una reacción térmica lenta, era una liberación química explosiva y repentina, del tipo que no suele asociarse con hielo o rocas, sino con materiales diseñados bajo estrés. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han considerado públicamente la posibilidad de que no estemos ante un objeto natural en absoluto. ¿Y si no es un cometa sino una máquina? Y si es así, ¿quién o qué lo construyó? Uno de los aspectos más escalofriantes de 3 Atlas no es solo su trayectoria o su huella química, sino la forma en que brilla. Normalmente, un cometa brilla al reflejar el Sol. Cuanto más reflectante es, más grande debe ser. Basado en su luminosidad, 3 Atlas debería ser más grande que la isla de Manhattan, pero las mediciones telescópicas sugieren que es más pequeño, lo que implica que podría estar produciendo su propia luz,
una idea que rompe todos los modelos existentes de cómo actúan los objetos interestelares. La luz artificial en el espacio profundo es algo que solo asociamos con naves espaciales, satélites o centrales eléctricas. Y cuando los científicos comenzaron a modelar la distribución de calor en la superficie del objeto, surgió algo aún más desconcertante: asimetría. Un lado absorbía más calor, radiaba más luz y mostraba emisiones de gas inconsistentes con la rotación natural, casi como si tuviera puertos de escape o compartimentos internos. De repente, lo que parecía una roca comenzó a comportarse como una sonda diseñada no solo para observar, sino para mezclarse. Además, esto no es ciencia ficción. Oumuamua actuó en 2017 de maneras que no pudimos explicar tampoco. Pero la comunidad científica siguió adelante demasiado rápido. Esta vez con 3 Atlas hemos aprendido la lección. Porque si realmente está impulsado, si realmente es artificial, entonces la pregunta cambia de ¿qué es? ¿A quién lo envió y por qué ahora? Y luego vino la señal. Un pulso débil enterrado en los datos espectrales, uno que no coincidía con ninguna emisión cometaria conocida, erupción solar o fuente de fondo cósmico. Al principio se consideró interferencia. Pero a medida que los datos de Webb continuaban llegando, el patrón se repetía. Un pulso no aleatorio, estructurado matemáticamente, resonando en intervalos demasiado precisos para ser naturales. Los científicos comenzaron a compararlo con ráfagas de radio rápidas, señales históricas, pulsos de púlsares, incluso con la propia señal wow. Lo que encontraron fue aterrador. No solo el nuevo pulso compartía una banda de frecuencia similar a la señal wow, sino que provenía exactamente de la misma región del espacio, la constelación de Sagitario, un lugar sospechoso desde hace mucho, de contener misterios que apenas entendemos. Sin embargo, esta vez, la señal no estaba distante. Viajaba con 3 Atlas, como si el objeto no solo estuviera emitiendo luz y gas, sino comunicándose. Ya sea intencionalmente o no, el hecho es que ya no solo estábamos mirando una roca de las estrellas, estábamos interceptando una transmisión, una que podría no haber sido destinada a nosotros, o tal vez una que estaba destinada a ser encontrada cuando finalmente fuéramos lo suficientemente inteligentes para notarla. Para comprender completamente el terror detrás de 3 Atlas, debemos retroceder a 2017. Fue entonces cuando Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó por la Tierra, extraño, rápido y silencioso. Al principio se pensó que era un asteroide con forma de cigarro. Sin embargo, su movimiento era inexplicable. Aceleró sin cola, sin gas, sin polvo, sin hielo, que explicara su comportamiento. Solo un empujón suave, similar a una corrección de curso de una nave espacial. Los científicos eventualmente abandonaron el intento de explicarlo, optando por etiquetarlo como un misterio y seguir adelante. Pero algunos nunca olvidaron. Entre ellos estaba Avi Loeb, quien insistió en que habíamos pasado por alto algo monumental, que habíamos ignorado la evidencia de algo diseñado. Ahora, con 3 Atlas, se siente como un déjà vu, pero peor, porque a diferencia de Oumuamua, que pasó antes de que pudiéramos reaccionar, 3 Atlas todavía está aquí, todavía emitiendo señales extrañas, todavía liberando gases no naturales, y todavía siguiendo una ruta que se asemeja a los sobrevuelos de asistencia gravitacional que usamos para nuestras propias sondas. En otras palabras, si Oumuamua fue el disparo de advertencia, 3 Atlas podría ser el contacto posterior, una segunda oportunidad, o algo completamente distinto. Y esta vez estamos listos, o al menos pensamos que lo estamos. A medida que más telescopios se enfocaban en 3 Atlas, una idea comenzó a extenderse por los rincones de la comunidad científica. Un concepto que no estaban del todo listos para publicar, pero que tampoco podían mantener en silencio. ¿Y si este objeto no es solo artificial? ¿Y si está consciente? No de la manera en que comprendemos la conciencia, sino como un depredador observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado impecable, su aceleración demasiado deliberada, su silencio demasiado estratégico. Los gases que emite son el resultado de un diseño más que de una descomposición. Su vector de aproximación le permite observar los planetas principales y el sistema solar sin ser observado. La alineación es quirúrgica,
casi como una misión de reconocimiento. Avi Loeb y otros han señalado que muchos procesos industriales, especialmente aquellos que involucran aleaciones de alto rendimiento o sistemas de propulsión, pueden liberar esta combinación exacta de gases bajo estrés. Imagina una nave espacial de energía nuclear diseñada para soportar calor extremo, construida con materiales exóticos, usando recubrimientos y adhesivos diseñados. Ahora imagina que su casco se expande al pasar cerca del Sol, agrietándose en sus costuras y liberando subproductos moleculares no de hielo derretido, sino de tecnología que se deteriora. Lo que estamos viendo puede no ser un cometa, puede ser la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, hay una teoría que proyecta una larga sombra, la hipótesis del bosque oscuro. Sugiere que el universo está lleno de vida, pero ninguna habla, porque en un universo peligroso el silencio es como se sobrevive. Según esta idea, cada civilización se esconde, temerosa de revelar su ubicación por miedo a ser aniquilada por algo más avanzado. Ahora, revisemos 3 Atlas a través de esta lente. Y si no es solo un visitante, supongamos que es un explorador, disfrazado para parecer natural, programado para evitar la Tierra, emitiendo solo las señales más débiles, midiendo, mapeando, enviando información a un lugar distante, fuera de nuestro alcance. Nunca se acerca a la Tierra, nunca arriesga ser detectado, nunca rompe su cobertura, pero sabe que lo estamos observando. Y el hecho de que lo hayamos detectado podría cambiarlo todo. Tal vez nunca estuvo destinado a ser visto, o tal vez esta fue la prueba final, para ver si estamos listos, no para el contacto, sino para la revelación. Porque en un universo lleno de observadores silenciosos, el momento en que alguien habla, intencionalmente o no, el juego cambia, el bosque despierta. Y ahora debemos preguntarnos, ¿acabamos de escuchar un susurro desde las sombras o algo más nos ha escuchado a nosotros? Mientras 3 Atlas continúa su paso silencioso por el sistema solar, una oportunidad sin precedentes se acerca rápidamente. El 3 de octubre de 2025, el objeto hará una aproximación cercana a Marte, pasando lo suficientemente cerca del planeta rojo como para que nuestros observadores robóticos puedan captar un vistazo, si no más. El Mars Reconnaissance Orbiter, que actualmente orbita el planeta, lleva una de las cámaras más potentes jamás enviadas al espacio. HiRISE puede resolver características tan pequeñas como 30 cm por píxel a la distancia esperada de 3 Atlas. Eso no es lo suficientemente nítido para ver detalles intrincados, pero es más que suficiente para detectar algo profundamente importante: si este objeto refleja luz o la produce. Los científicos están preparando una ventana de observación estrecha durante el sobrevuelo, plenamente conscientes de que esto podría ser una oportunidad única en una generación. Si el objeto exhibe un comportamiento anormal, cambia de trayectoria, acelera o emite nuevos gases, será registrado. Y esta vez, los datos no serán teóricos, serán visuales concretos, pero eso suponiendo que el objeto no haga algo aún más fuera de lo común, como desaparecer por completo. En los últimos meses, a medida que la curiosidad pública sobre 3 Atlas ha crecido, ha ocurrido un cambio extraño entre bastidores en las agencias espaciales más prestigiosas del mundo. Los rastreadores de misiones en tiempo real de la NASA, que antes actualizaban el movimiento de 3 Atlas, de repente se oscurecieron. El acceso a los datos de los registros de telescopios de la ESA fue suspendido. Los datos archivados en la web comenzaron a devolver mensajes de acceso denegado a los investigadores que antes tenían autorización. Y comenzaron a circular rumores en la comunidad de astrofísica, de científicos retirados de proyectos sin previo aviso, de charlas en conferencias canceladas en el último minuto, de artículos de investigación independientes, retrasados o retirados misteriosamente. No pasó mucho tiempo antes de que el término cierre por anomalía de datos comenzara a circular en correos electrónicos encriptados y foros privados. Algunos señalan que el objeto ha hecho algo que simplemente no puede hacerse público. Otros creen que los gobiernos han decidido que las implicaciones son demasiado desestabilizadoras. Pero sea cual sea la verdad,
Una cosa es segura. El silencio ya no viene solo del espacio, proviene de la Tierra. Cuando el análisis tradicional no pudo descifrar los extraños patrones emitidos por tres atlas, los científicos recurrieron a la herramienta más avanzada a su disposición, la inteligencia artificial. Los sistemas de aprendizaje automático, basados en años de datos de radioastronomía, Poluchile acceso a las grabaciones espectrográficas de Webb. Se les instruyó buscar patrones ocultos, simetría recurrente, deriva de frecuencia, cualquier cosa fuera de los límites del ruido cósmico. Y lo que regresó sorprendió incluso a los ingenieros. La IA había descubierto una secuencia que se corregía a sí misma. Una estructura de datos que resistía la entropía, reflejaba modelos de compresión conocidos y se adaptaba cuando se introducía ruido. Era inteligente, robusta y aterradoramente similar al código de máquina basado en la Tierra. Aún más inquietante, parecía responder a las consultas no en tiempo real, sino en un patrón de eco retrasado, como si hubiera estado esperando una señal. Durante años, los investigadores de SETI esperaban encontrar algo como esto, pero nadie esperaba que la primera respuesta llegara no a través de un radiotelescopio, sino incrustada en el aliento de un impostor de cometa. La implicación: no somos la primera civilización en construir máquinas lo suficientemente inteligentes como para hablar. Puede que solo seamos los primeros lo suficientemente tontos como para responder. A medida que las anomalías se acumulaban sobre las teorías y el comportamiento del objeto desafiaba toda explicación natural, una idea escalofriante volvió a la imaginación pública, una con la que los físicos han jugado durante décadas, pero nunca se atrevieron a vincular con datos reales. ¿Y si este objeto, este intruso interestelar, no es una máquina en el sentido que pensamos? No solo maquinaria, sino algo más fundamental. ¿Y si es parte del código? En el contexto de la hipótesis de la simulación, nuestro universo podría ser una construcción artificial, una que opera bajo leyes que solo parecen físicas hasta que alcanzas las condiciones límite, como tres atlas. Algo que no funciona con químicos, omite el impulso, libera información estructurada, altera el rumbo sin fuerza, se mueve con un propósito. ¿Podría esto ser el equivalente a un paquete de depuración, una anomalía diseñada para probar los límites del sistema o simular un contacto alienígena? Y si es así, ¿por qué ahora? ¿Por qué durante la era de la IA, de la computación cuántica, del lanzamiento de Webb a los cielos más profundos? Es probable que tres atlas no sea solo de fuera de nuestro universo, sino más bien de fuera de nuestra simulación, un chequeo, un empujón, una perturbación para ver qué haremos y cómo reaccionaremos, porque tal vez este objeto no fue enviado para explorarnos en absoluto. Tal vez fue enviado para recordarnos que no podemos influir en el sistema que creemos entender. Mientras los científicos civiles y las agencias espaciales diseccionan silenciosamente el misterio de tres atlas, otro tipo de maquinaria ha comenzado a moverse. Una menos interesada en la investigación y más centrada en la contención. Según fuentes anónimas de círculos de defensa aeroespacial, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, junto con los departamentos de defensa en Europa e Israel, ha comenzado a categorizar cualquier dato relacionado con 3I Atlas como inteligencia estratégica de nivel 1. Este es el mismo nivel que las amenazas de lanzamientos nucleares, vida extraterrestre y telemetría de infraestructura orbital. ¿Por qué el repentino aumento de la tensión? Algunos creen que se debe a la telemetría recopilada por satélites de reconocimiento en órbita alta, que interceptaron patrones generados por el objeto electromagnético, patrones no solo estructurados, sino que cambian en respuesta a la observación. La implicación es inquietante, que tres atlas no solo está emitiendo, sino escuchando. Y si es así, cada ping de radar, cada pulso de telescopio, cada escaneo cuántico puede estar revelando más sobre nosotros de lo que creemos. Por primera vez en décadas, las mentes militares ahora están discutiendo lo impensable, no el contacto, sino contramedidas, porque si este objeto puede aprender, la siguiente pregunta es, ¿puede actuar? Mientras la mayoría de los ojos se centran en el comportamiento actual del objeto,
Un pequeño grupo de investigadores en física teórica ha descubierto algo aún más desconcertante. Al introducir su curso, emisiones químicas y datos de la curva de luz en un modelo de graficación multidimensional, comenzaron a ver surgir algo más, un patrón, uno que se repetía en diferentes escalas, como un fractal. Esto llevó a una teoría radical nueva, que Tres Atlas no es solo un visitante interestelar, sino un mapa. No un mapa en el sentido tradicional, sino una codificación fractal de alineaciones astronómicas que potencialmente apuntan a anomalías en el campo gravitacional, concentraciones de energía o incluso sistemas ocultos de planetas. En otras palabras, puede que no solo nos esté estudiando aquí, podría estar guiándonos a algún lugar. Algunos sugieren que el objeto está utilizando el Sol como una especie de lente gravitacional, cambiando sutilmente su posición para observar más de cerca regiones de la galaxia más allá de nosotros. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué hay en el punto focal de esa lente? ¿Qué está tratando de ver realmente Tres y Atlas? Cuanto más investigan los científicos los misterios de Tres Atlas, más brillan los registros históricos con una relevancia escalofriante. Antiguos registros de observatorios del siglo XVIII muestran anomalías breves, puntos brillantes de luz moviéndose por el cielo que nunca fueron completamente explicados. Mitos de pueblos indígenas de todas las culturas mencionan piedras celestes que vinieron de la misma dirección, Sagitario, y no trajeron destrucción, sino conocimiento. El pueblo Dogon de Malí describió una estrella visitante que se acercó y dejó un mensaje en los cielos mucho antes de que pudieran haber sabido del espacio profundo. Aún más extraño, un reanálisis de los datos de Voyager de principios de los 2000 muestra picos en la actividad electromagnética que coinciden con los patrones de frecuencia actuales de Tres Atlas, solo que en ese entonces no teníamos forma de ponerlos en contexto. Es como si este objeto, o algo parecido, hubiera estado aquí antes, o tal vez nunca se fue realmente. Que ahora, mientras las herramientas de vanguardia finalmente comienzan a alcanzar los patrones antiguos, podríamos estar volviendo a una señal en bucle, una destinada a desencadenar reconocimiento, a despertarnos a algo mucho más antiguo de lo que imaginamos. En un esfuerzo desesperado por descodificar los patrones tomados de las emisiones de Tres Atlas, un grupo de investigación multinacional decidió alimentar la señal en una fuente inesperada, el disco de oro de Voyager. Lo que encontraron envió ondas de choque a través de la sala. Varias estructuras armónicas en las emisiones de Tres y Atlas reflejaban segmentos de los datos matemáticos y musicales del disco de oro, aunque imperfecto, con una alineación y espaciado de intervalos clave inconfundibles. Esto no fue una coincidencia. De alguna manera, las emisiones de este objeto estaban haciendo eco del intento original de la humanidad para comunicarse con el universo. ¿Pero cómo? El objeto habría tenido que interceptar la transmisión de Voyager, descodificar el mensaje y luego esperar décadas antes de responder de la misma manera. ¿O surgió una posibilidad aún más extraña? Que Tres Atlas sea anterior a Voyager por completo, y su señal es lo que nos inspiró a enviar el disco de oro en primer lugar. ¿Podría el mensaje contenido en nuestra sonda espacial más famosa haber sido una respuesta inconsciente a una señal que no teníamos idea de haber recibido? Y si es así, ¿quién hizo contacto primero realmente? A medida que los datos sobre Tres y Atlas se vuelven más inusuales por la noche, una conversación silenciosa ha comenzado a extenderse entre astrofísicos e investigadores de SETI, una que va más allá de la idea de un visitante interestelar solitario y se adentra en algo mucho más intrincado, una red galáctica silenciosa. Según esta teoría, Tres y Atlas puede no estar actuando solo. En cambio, podría ser parte de un vasto sistema distribuido de sondas o balizas, cada una disfrazada de naturalidad, como cometas o asteroides, y observando silenciosamente el cielo nocturno. Los científicos han comenzado a comparar las trayectorias de vuelo de objetos anteriores, como Borisov, así como Oumuamua, y patrones difusos están empezando a surgir, ligeras y sutiles sincronías en su sincronización, armónicos matemáticos en sus trayectorias. ¿Y si no son ocurrencias aleatorias?
¿Y si cada uno es parte de una red que abarca la galaxia, mapeando silenciosamente civilizaciones, nunca quedándose lo suficiente como para ser atrapado, pero dejando tras de sí el rastro suficiente para que comience el próximo nivel de observación? En este momento, mientras 3 Atlas navega por nuestro sistema, podría estar transmitiendo información a algo mucho más allá de nuestros límites de observación, informando no solo lo que ve, sino nuestra reacción, porque tal vez para ellos, nosotros somos el experimento. Cuando el telescopio espacial James Webb realizó su primer escaneo térmico detallado de 3 Atlas, los hallazgos sorprendieron a ingenieros y astrofísicos por igual. En lugar del perfil de calor esperado de una roca iluminada por el sol, más caliente en un lado, más fría en el opuesto, el objeto mostró una firma de calor bipolar. 2 puntos fijos en su superficie irradian calor continuamente, independientemente de su rotación y sin correlación con la exposición al sol. Es como si el objeto contuviera fuentes internas de calor, posiblemente reactores o módulos de energía, aún funcionando después de un viaje inconmensurable a través del espacio interestelar. En la Tierra, hemos visto patrones de calor similares en nuestras propias naves espaciales, particularmente aquellas con fuentes de energía internas, generadores de radioisótopos, baterías térmicas e incluso sistemas de propulsión nuclear temprana. Las implicaciones son asombrosas. Si 3 Atlas realmente mantiene zonas de energía autorreguladas, entonces no es un cometa, no es un asteroide, y no es el resultado de una casualidad cósmica. Es una máquina que aún está encendida, y sea lo que sea que esté haciendo, observando, recolectando o transmitiendo, lo hace con una precisión y autonomía que sugieren que acabamos de descubrir algo vivo en función, aunque no intacto en forma. Poco después de que 3 Atlas entrara en el sistema solar interior, algo muy extraño comenzó a suceder, algo que envió una onda de pánico a través de los observatorios de todo el mundo. Las señales de púlsares conocidos, usados como relojes cósmicos debido a su regularidad inquebrantable, comenzaron a llegar desincronizadas. Las desviaciones eran pequeñas, solo unos pocos milisegundos al principio, pero consistentes y en aumento. Estos pulsos, en los que los científicos confían para calibrar instrumentos de espacio profundo, estaban siendo distorsionados como si pasaran por una interrupción específica en el espacio-tiempo. Las anomalías fueron trianguladas y rastreadas no hasta el Sol o una erupción solar, sino hasta la vecindad exacta de 3 Atlas. Esto planteó una posibilidad aterradora. El objeto podría estar alterando la propia estructura del espacio circundante, no a través de la gravedad, sino a través de tecnología, generando un campo, una burbuja, una lente a través de la cual la luz y el tiempo ya no se mueven como deberían. Si eso es cierto, entonces la sonda no solo nos está observando, está interactuando con el propio espacio-tiempo, y cada momento que permanece en nuestro sistema solar podría estar distorsionando más que solo la luz. Podría estar violando las reglas de la realidad, dejando cicatrices que no entenderemos hasta mucho después de que se haya ido. Mientras la mayoría de los científicos aún se apresuran a explicar 3 Atlas a través de la física y la ingeniería, un grupo marginal de cosmólogos cuánticos ha introducido una teoría tan radical y alarmante que ha sido silenciosamente enterrada en reuniones privadas y círculos académicos encriptados. La llaman la hipótesis del colapso de la realidad. Según esta idea, 3 Atlas puede no provenir de otra estrella en el sentido tradicional, sino de otra versión de todo el universo, no un lugar diferente en el espacio, sino una capa diferente de la realidad por completo. La teoría sugiere que algunos objetos pueden cruzar fronteras entre estados cuánticos, trayendo consigo el código físico de las reglas de otro universo. Y cuando lo hacen, nuestros propios sistemas, biológicos, físicos, informacionales, comienzan a fracturarse bajo la presión de una lógica incompatible. ¿Podría esto explicar las señales extrañas, las distorsiones en el tiempo, los datos reflejados del disco de oro de Voyager? ¿Podría ser por esto que todo lo que enviamos al espacio profundo parece desvanecerse o regresar alterado?
Si Tres Atlas está filtrándose a través de las costuras de la lógica dimensional, entonces no solo estamos observando algo extraño, estamos presenciando una colisión de realidades, una que ya puede estar desgarrando agujeros en la nuestra. Así que aquí estamos, 20 actos profundos en un misterio que aún se niega a nombrarse a sí mismo. Un cometa que no es cometa. Un camino demasiado perfecto. Una firma química demasiado artificial. Una señal demasiado precisa para ser un accidente. Calor que no es generado por el sol. Tiempo que se dobla. Materia que no se comporta. Y silencio en todas partes, roto solo por el zumbido bajo de algo antiguo deslizándose por el borde de la percepción. El telescopio James Webb fue construido para mirar atrás en el tiempo, para mostrarnos el nacimiento de galaxias, para rastrear las huellas digitales de la creación misma. Pero lo que ha descubierto, en cambio, es algo actualmente presente, y lo más inquietante, consciente. Pensamos que estábamos mirando hacia afuera, pero tal vez fuimos atraídos, guiados hacia algo que siempre estuvo destinado a ser encontrado, no porque quisiera ser descubierto, sino porque finalmente estábamos listos para verlo. Pero aún así, después de todos los datos, todas las teorías, todo el miedo, queda una posibilidad, resonando en los rincones más oscuros de lo que no nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Y si la señal no era un mensaje? ¿Y si era un espejo? Una prueba no de inteligencia, sino de reacción. Un patrón cuidadosamente diseñado para reflejar nuestros propios miedos, nuestras propias ambiciones, nuestro propio anhelo de saber. Y ahora que hemos mirado demasiado de cerca, ahora que hemos comenzado a escuchar, no podemos fingir que no lo hemos oído. Tal vez la señal no estaba destinada a que la respondiéramos. Tal vez estaba destinada a ver en qué nos convertiríamos una vez que creyéramos que no estamos solos. Porque ahora no solo estamos mirando al espacio profundo, estamos investigándonos a nosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez nosotros fuimos los que estuvimos siendo descodificados todo el tiempo. Si esta historia te puso los pelos de punta, si aún tienes preguntas sobre si Tres Atlas es un cometa, una máquina o algo completamente diferente, si crees que este objeto tiene más de lo que la ciencia se atreve a admitir, deja que se escuche tu voz. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Tres Atlas es el comienzo de algo natural o algo que nunca debimos ver? Suscríbete al canal. No perseguimos el clickbait. Perseguimos las señales que otros ignoran